Así que les toca a ustedes. Estas grabaciones se ponen en YouTube, en un canal de, de Academia Cristo en vivo, se llama. Es un canal que tenemos dedicados exclusivamente para clases grabadas, ¿ok? Entonces sí, debo avisarles que sí, o sea, básicamente nuestras clases sí son públicas, pero no se asusten, o sea, nadie las está viendo para criticar ni nada de eso, pero sí tengo la responsabilidad de avisarles. Muy bien, ahí vemos su saludo, Carolina, un gusto y gracias por acompañarnos desde Colombia. Bien, mis queridos amigos, es hora de comenzar la lección 6, la Biblia, la iglesia cristiana. Hoy el título de la clase es Un mensaje a los no judíos, o sea, a los gentiles. Hechos capítulo 15. Miren, hoy en la mañana me estaba dando cuenta de que sí en el video y la lectura les puse versos 12 al 39, pero realmente ayuda un poco a agregar los primeros versículos del capítulo 15. Pero bueno, eso podemos ver juntos hoy. No se preocupen. Mil disculpas. Vamos a comenzar nuestra clase con una oración. Yo guío la oración hoy y ustedes pueden acompañarme con sus corazones si así lo desean. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy gracias porque dispusiste todas las cosas para enviar tu mensaje a salvación a todos los pueblos, no solo a los judíos. Nosotros no somos judíos, pero hiciste que nos llegara tu palabra, también a nosotros, a nuestros pueblos, a nuestros países. Y es muy consolador saber que tú amas a todos los seres humanos en la tierra y quieres que todos seamos salvos. Te pedimos que nos ayudes en anunciar tu mensaje, no solo a los nuestros, no solo los que nos rodean, los que están cercas, sino también a gente de otros pueblos y a los que están lejos, sin hacer acepción de personas, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ok, amigos, las estrategias de Pablo. Empecemos solamente con un breve repaso de la obra misionera hasta aquí. El lunes hablamos del primer viaje misionero de Pablo, ¿cierto? En el primer viaje pueden traer en la cabeza que el equipo era Pablo, Bernabé y por un tiempo Juan Marcos, ¿sí? Miren, tal y como Jesús se lo había dicho en Hechos capítulo 1, Jesús dijo, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Galilea y hasta los confines de la tierra. Ya está empezando a cumplir la profecía, la promesa de Jesucristo. Ahora, guiada por el Espíritu Santo, la iglesia en Antioquía de Siria, acuérdense que hay dos Antioquías, eso me confunde un poco, pero bueno, les voy a enseñar este acuerdo. Acuérdense, como la vez pasada, identificamos como Antioquía en Siria. La Antioquía que está acá, Antioquía de Pisidia, eso es, hoy en día sería territorio de los turcos, o sea, Turquía, ¿verdad? Antioquía de Pisidia. Antioquía de Siria es donde ya está creciendo, es una de las sedes, digamos. Jerusalén y Antioquía eran las dos sedes, primeras dos sedes de la iglesia cristiana después de Jesucristo, ¿ok? Porque la iglesia en Antioquía de Siria es la iglesia que envió a misioneros, envió a Pablo, Bernabé y Juan Marcos a nuevos territorios donde todavía no sabían mucho de Jesucristo. Ellos viajaron primero, como ven aquí en el mapa, a ver si puedo ampliar el mapa un poco, que no se ve tan chiquitito. Un momento. Ahora, ahora sí, yo creo que sí. Ahora sí pueden ver bien. Miren, empiezan en Antioquía de Siria, de ahí pasan a la isla de
Chipre, y de Chipre suben a Antioquía de Pisidia. Pisidia a Iconio, Listra, Derbe, y luego se regresan por las mismas ciudades y se regresan a Antioquía de Siria. Bien, ¿ok? Entonces, Antioquía, Siria, Chipre, y luego suben al interior, visitan ciudades en el interior de, bueno, le voy a llamar Turquía porque así se llama hoy en día, ¿verdad? Bien, ahí, en cada pueblo, en cada ciudad, donde ven puntitos, plantaron iglesias, ¿ok? Ahora, sus estrategias, lo interesante cuando cuando empezamos a analizar es, ¿cuáles eran sus estrategias? Amigos, lo que pasa también, solo un dato interesante, si han leído las cartas del Nuevo Testamento, los libros que vienen después de Hechos. Tenés Hechos, Romanos, primera y segunda, dos cartas a los Corintios, Gálatas, Efesios, perdón, Colosenses, o sea, así en adelante. Gálatas se refiere a un territorio, una región que se llama Galacia. Galacia viene siendo probablemente esto de Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listra. Todo eso viene siendo, algunas de esas ciudades vienen siendo parte de Galacia. Bien, ahora seguimos. Tomemos una pausa para saludar a Atanasio. Muy buenas noches, señor Atanasio. Ok. Buenas Bien, noches, pastor, hermano, que les bendiga. buenas noches. Un gusto en escuchar su voz, nuestro querido amigo Atanasio. Ok, estamos todavía introduciendo la lección. Eh, la estrategia inicial de Pablo al llegar a una comunidad siempre empezaba, o no siempre, pero en muchas ocasiones empezaba en la sinagoga de los judíos. Em, Aunque su misión, su obra estaría dirigida principalmente a los gentiles, él también primero hablaba con los judíos cuando los buscaba, porque, porque ahí algunos lo rechazaban a Pablo, pero otros, muchas veces, algunos judíos sí llegaban a creer, sí aceptaban el evangelio por obra del Espíritu Santo. Pero después de hablar con los judíos, muchas veces después de que lo rechazaban, Pablo iba con los gentiles, ¿verdad? Los cuales no conocían mucho del Antiguo Testamento. Entonces, ahora una pregunta, en su comunidad, en su barrio, ¿qué estrategia hace falta? ¿Hace falta llegar a la comunidad católica que conoce algo de la Biblia, pero no conoce bien el mero evangelio, que es por fe, por gracia? En su pueblo hace falta llegar a los creyentes que están en iglesias legalistas. Y son personas cargadas, creyentes, pero cargadas de todas las reglas que les imponen en sus iglesias. En su pueblo hace falta llegar a gente de cierta edad, a los grandes, que nadie los está atendiendo, o a los niños, o a los jóvenes, o eh, a las, a las mamás. Si usted ve que no hay, bueno, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta llegar a los migrantes. Hay una comunidad de migrantes que nadie les está llevando la palabra. Puede ser una clase socioeconómica que nadie les está llevando la palabra. Puede ser los pobres, los que están batallando con adicciones, puede ser cualquier sea la necesidad. em,
es bueno analizar las estrategias que hacen falta para para alcanzar a los más posibles con la palabra de Dios en su comunidad. ¿Ok? Es una pregunta, pero la cosa es que usted va a sabe la respuesta mejor que yo, porque yo no vivo en tu comunidad. Yo no vivo, yo no veo lo que ve usted todos los días. Entonces, pero planteo la pregunta para que lo vayan pensando. Ok, ahora, un poco de contexto. Ya a la mano derecha ven un mapa y ahí el marcador rojo ven Antioquía de Siria y al sur es Jerusalén. Son las iglesias principales. A la mano izquierda, arriba ven una foto de Pedro con el centurión romano Cornelio. Abajo ven algo que pasó justo antes en Hechos 10, que Pedro había recibido una visión en la cual bajó del cielo una sábana lleno de animales impuros y la voz del cielo le dijo, mata y come. Pedro decía, no, 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 yo nunca he comido nada impuro y mata y come, Pedro. Y después toca la puerta donde él se estaba quedando y dicen, Pedro, vienen a buscarte unos señores y te quieren llevar con un centurión italiano o romano de nombre de Cornelio. Y Pedro va, visita con Cornelio y todos los suyos y ahí ve la obra del Espíritu Santo entre ellos, que ellos creían en Jesucristo, que el Espíritu Santo fue derramado de manera visible, así obrando señales entre ellos también. Y Pedro, a Pedro se le prendió el foco de, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Pero antes de ese momento, Pedro todavía estaba batallando con el tema. Y vemos que después Pedro vuelve a batallar. O sea, no es la última vez que Pedro batalla. Menciono este ejemplo para que vean lo difícil que era para los judíos. Después de siglos y siglos de que la iglesia parecía, judío-céntrica, ¿verdad? Todo está enfocado en los judíos. Y ahora, con este gran cambio del día de Pentecostés, de ver que, no se trata de los judíos, se trata de un judío, Jesucristo. Y de él la salvación tiene que salir para todo el mundo, para todas las naciones. Pero, cómo batallaban emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente con este cambio. ¿Ok? Ahí tienen un poco de contexto. ¿Qué preguntas o dudas tienen hasta ahí? ¿Qué preguntas o dudas tienen hasta allí? Todo esto es para prepararnos para nuestra lección de Hechos 15. ¿O algún comentario, alguna duda? Ok, muy bien. Miren, vamos a pasar ahora. Recomiendo mucho que abran sus Biblias porque hoy sí, como les comento que me di cuenta que algunos detalles para esta historia, de hecho, vienen justo antes del capítulo, del verso 12 también, o sea, en los versos 6, 7, 8 en adelante. O sea, vamos a sacar unos detallitos de ahí también para ver todo el panorama de este, que hoy vamos a ver algo importantísimo, un concilio, una conferencia, una junta que tuvieron que cambió la historia de la iglesia, que cambió su rumbo. Bien, amigos. ¿Listos? Un buen momento antes de entrar en la historia. Saludemos. Helman, buenas noches. Carmen, buenas noches. Jackie, buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, muchas gracias.
Bien, Buenas Germán. noches, bendiciones, Buenas noches, profesor. Pastor. Igual, igual. Bienvenidas, Carmen y Jackie también. Saludos. Bien, lo que ya hicimos hoy en la clase es repasamos el primer viaje misionero de Pablo y ahora nos preparamos para, perdón, y también vimos la estrategia misionera de Pablo al llegar a cada ciudad. Llegaba, hablaba con los judíos en la sinagoga y analizaba la situación en cada pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, en Atenas da la vuelta y ve que hay una estatua al Dios desconocido. Y él, Pablo, usa eso del Dios desconocido como su captar, ¿verdad? Captar es usar algo que les llama la atención para ya hablar de la palabra de Dios. Y eso es lo que hizo él. Estudió la cultura del lugar donde iba a predicar. ¿Okay? Estudió la forma de pensar, estudió su vida y vio que, así es la forma de llegar a la gente. Y vio así, eso le abrió puertas, ¿verdad? Entender, nos ayuda a entender lo que está pasando en la vida diaria de la gente para ver la forma de comunicar mejor la palabra de Dios. Ahora bien, vamos a la clase, perdón, a la lección de hoy, Hechos capítulo 15, 12 al 39, pero si ven un detalle un poco antes o después de esos versículos, o sea, de todo el capítulo 15, bien pueden incluirlos. Ok, ¿qué personas? ¿Quiénes son los personajes de esta historia, mis amigos? ¿Quién desea aportar? Ahí veo Livia, la mano de Livia y bien, Livia y después vemos el chat de Diana. Livia, por favor. Ok, buenas noches nuevamente. La multitud, Bernabé, Pablo, Jacobo, Simón, David, Dios, los varones, el Espíritu Santo, gentiles, apóstoles, ancianos, Moisés, Judas, que es Bernabé, Silas, Juan Marcos, no sé si hay otros, y la multitud donde estaban reunidos, donde estaba el concilio. Esos son los personajes que yo encontré. Excelente. Ok, creo que ahí tenemos una lista, dos listas muy buenas también que pues, yo creo que concuerdan con lo dicho por Livia. Jacobo, mencionamos Jacobo, creo que sí, pero bueno, por si acaso mencionamos a Jacobo. Jacobo, amigos, es Santiago. Son los dos nombres, o sea, es el mismo nombre, ¿ok? Santiago y Jacobo. Son sinónimos, por decir. ¿Ok? Y para aclarar, Jacobo aquí parece ser probablemente la mayoría de los, digamos, profesores de la Biblia y todo, eh, y muchos de los, bueno, dicen que probablemente este es el Jacobo que es hermano de Jesucristo, o sea, hermano, medio hermano de sangre, ¿verdad? O sea, hijo de José y María. ¿Por qué? Porque el Santiago Jacobo, el hermano de Juan, pues ya lo ejecutó el rey Herodes, creo que en el capítulo 12 de Hechos, y parece que no es tampoco, hay otro Santiago Jacobo que era de los 12 y parece que no es él tampoco, pero bueno, no hay que, bueno, eso es lo que opinan muchos, que estamos hablando del hermano, medio hermano de Jesucristo. Ok, bien, estamos, ¿qué más? Silas, vemos a Silas que va a ser el nuevo compañero misionero de Pablo, que ok, las demás personas creo que ya conocemos. ¿Cuáles son los objetos en esta historia? No veo así muchos.
en el 16 dice que reedificaré la choza caída. Bueno, en la Biblia en que estoy leyendo, reedificaré la choza caída de David, reedificaré sus ruinas. Supongo que choza caída podría ser un objeto casi. En el 20, 21, sí, en el 20 sobre todo, veo unos objetos, por decir. En el 20, en el 23, podríamos identificar un objeto. ¿Alguien? Bueno, veo lo contaminado por ídolos. Hasta los ídolos son objetos, porque no son personas, ¿verdad? Ni existen, ni tal vez son estatuas, tal vez. Carne es un objeto, por decir. Carne de animales estrangulados y carnes así con su sangre. Y sí, ahí está. Aurea menciona en el chat que la carta, ¿ok? La carta. Esta carta es un documento muy importante. Vamos a ir analizándolo un poco más adelante. Ídolos, sangre, corazón, pues sí, son objetos. Todo eso. Ok. Bien, gracias, Aurea. Amigos, les vuelvo a decir, esta pregunta de objetos, para algunas historias vamos a ver que no es tan importante, pero para otras historias van a ver que es muy importante porque te ayuda a fijar en muchos detalles. ¿Dónde ocurre la historia? Hay dos ciudades principales que queremos mencionar. Ya las mencionamos al principio de la clase hoy. Dos ciudades. Y, perdón. Tal vez para esto tenemos que ver el comienzo del capítulo 15. En el comienzo del capítulo 15. Jerusalén, gracias, Diana. Es porque el concilio o la conferencia, la junta, digamos, toma lugar en Jerusalén y Antioquía de Siria. Bien. Ahí está Antioquía de Siria. Atanasio, veo su mano. ¿Quiere explicarnos? Pues, No, sí. pastor, iba a decirle lo mismo, que la reunión empieza, pues decir algo que empezó pues en Jerusalén, y porque se dan cuenta pues de lo que está, pues me adelantaría del problema. Se dan cuenta de lo que pasa y entonces ya empieza. Y Sí, luego hacen el recorrido siguiente que ya nos había mencionado ahora rato, los viajes de Pablo. sí, no, y enseguida hablamos de la situación. Eso viene en la pregunta 5 de cuál es el problema, ¿verdad? Solo para dar todo el contexto, ¿cuándo ocurre esta historia? Y si no saben cómo responder esta pregunta, solo una pista. Siempre veo en mi Biblia, ok, ¿cuándo ocurre el capítulo 15? La respuesta fácil es después del capítulo 14 y antes del capítulo 16. O sea, podemos fijarnos, ¿qué pasó justo antes? En el capítulo 14 estaban en el primer viaje misionero de Pablo, ¿verdad? Estaban por Iconio, estaban viajando por Listra, por Derbe, y luego dice el regreso a Antioquía de Siria. O sea, ese mapa que les enseñé hace unos 10 minutos con las líneas que viajaba por acá. Ok, eso es lo que estaba pasando en el capítulo 14. O sea, ¿cuándo ocurre? Después del primer viaje misionero de Pablo. ¿Ok? O sea, y antes de su segundo viaje misionero. O sea, este concilio es entre su primer y segundo viaje misionero. Estamos aproximadamente por el año 50 después de Cristo, si a alguien le gusta tener fechas, pero acuérdense que no es como de, puede ser el año 49, 51, o sea, hay un poco de margen de error en cuanto a las fechas, ¿ok? La Biblia no tiene errores, pero mi cronología tal vez puede estar un poco equivocado. Es solamente para darles un punto de referencia nomás, ¿ok?
Jesús muere ahí por el año 30, más o menos, y el año 50. Estamos 20 años después de la muerte de Jesucristo, ¿ok? Bien, ¿cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia, amigos? Yo creo, perdón que no pida la palabra, yo creo que es la circuncisión de los gentiles. Para mí ese es un problema. Ok, muy bien. Exactamente. La cuestión es, ¿tienen que o no tienen que circuncidarse los gentiles? Y para ser salvos, ¿verdad? Para que sean considerados creyentes, ¿verdad? Atanasio, por favor. Pastor, sí, yo coincido con la hermana, pero recuerde que al principio del capítulo se suscita parte del problema y también parte de la solución, porque es que yo entiendo que Pablo y Bernabé tuvieron un temor de que algunas personas ya conocedores de la palabra le estaban enseñando a los gentiles como que, o sea, exigiéndoles como que si no era así no podían entrar, si no se circuncidaban no podían entrar. Recordemos que ya no era por la circuncisión, sino por la gracia del Espíritu Santo, ya que era por gracia, perdón. Entonces ya todo cambiaría. Y es que ellos toman el concilio, toman la reunión, el concilio, aunque eso estaba bien para ellos como judíos, para los gentiles no. Entonces toman la decisión de ir y poder estar en una reunión y poder aclarar las cosas y separa, en su efecto, separa, ahí se me fue, después que habló Pablo, se paró, como se me fue una unidad. Él se levanta y aclara y dice que sí, que están de acuerdo, o sea, como en pocas palabras, ponerse de acuerdo en el mismo, en ese caso, que ya le van a prevenir, con tal de que estas personas solo guarden, por ejemplo, de comerlo ahogado, de sangre, lo de sacrificar a los ídolos y la fornicación, hacía parte como de la ley, ¿cierto? Eso tengo entendido yo. Y sí, excelente, Atanasio. Es cierto. O sea, que acuérdense, tenemos dos ciudades, dos iglesias, pero gente de acá en el sur, en Judea, o sea, judíos, llegan a la iglesia en el norte, en Antioquía de Siria, y empiezan a decir, no, los gentiles se tienen que circuncidar si van a ser salvos. Y Pablo y Bernabé decían que no, no es así. Y entonces, Pablo y Bernabé, em, y esto no es de gente de fuera de la iglesia, o sea, supuestamente creyentes cristianos estaban diciendo eso, ¿ok? Entonces los Pablo y Bernabé van a Jerusalén porque dicen, no, este es un asunto fuerte, hay que tratarlo, hay que resolver esto. Entonces ellos van a Jerusalén y digamos que se forma una junta grande, un concilio de todos los líderes de la región y empieza la junta y en el Hechos 15:5. Hechos 15:5. En mi Biblia dice, entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan a la ley de Moisés, obedezcan la ley de Moisés. O sea, algunos insistían, sí, tienen que circuncidarse. Pero luego los apóstoles, los líderes se juntan para examinar el asunto y Pedro, que él mismo había batallado con este tema, ahora él es el que se para y dice, no, ustedes saben que Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio. Y Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan de provocar a Dios ahora? Poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. No puede ser. Más bien, como ellos que
Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. O sea, Él les explica, no, ellos son iguales que nosotros. A ver, ¿ustedes creen que pueden ser salvos por circuncidarse y por cumplir la ley de Moisés? ¿Qué tal les fue a nuestros antepasados? ¿Qué tal le fue a la nación de Israel en cumplir la ley? No, no pudieron. ¿Y cómo nos va a nosotros en cumplir la ley? No, no se puede. No se puede cumplir la ley para lograr la salvación. Así que él dijo, no, tiene que ser por gracia, por fe. Igual para nosotros y para ellos. O sea, estamos en lo mismo, judíos, gentiles, estamos en lo mismo. Dios no hace distinción alguna. Eso fue lo que el discurso, digamos, de Pedro. Luego Pablo, Bernabé se paran también a explicar que todo lo que Dios estaba obrando entre los gentiles. Y después, algo muy importante pasa. Separa Jacobo, Santiago, que era uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén. Él es el que les sugiero que probablemente era hermano, medio hermano de sangre de Jesucristo, probablemente el autor de la carta de Santiago en tu Biblia, ¿verdad? ¿Has leído la carta de Santiago? Probablemente el autor es él, Jacobo, Santiago, el que era líder en Jerusalén, medio hermano de Cristo, ¿ok? Y él se para y dice en el 15-19, dice, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. O sea, ya basta. Ya no podemos ponerles obstáculos, piedras de tropiezo. No queremos hacer el camino difícil para ellos, sino que nos alegramos porque Dios también está obrando en ellos. Pero dice, sí, hay que aclarar unos puntos, ¿ok? Sí, hay que aclarar unos puntos. Y eso les voy a explicar en la siguiente diapositiva. Amigos, otro problema. Ay, perdón, voy a ver el chat, perdón. Ahí está. Sí, Diana dice el verso 7. Exactamente, que Pedro dice, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Es eso. Dios planeó la salvación de los gentiles. ¿Okay? Dios les dio el Espíritu Santo a ellos también. ¿Okay? Esa verdad te puede ayudar. Si estás en una situación en que piensas que uno que ya, bueno, eso te puede ayudar en no discriminar contra otro creyente. Cuando, si usted piensa, sí, yo tengo el Espíritu Santo, pero el creyente, ellos o el creyente con quien estoy, tiene el mismo Espíritu Santo. O sea, no es un Espíritu Santo para uno y otro Espíritu Santo para otro. No, tenemos un mismo Espíritu. ¿Ok? Bien. Perdón. Ahí están, estoy leyendo sus chats. Muy bien, amigos, gracias. Otro problemita. Este es problema menor, pero hay que mencionarlo. Pablo y Bernabé tienen un desacuerdo. ¿Alguien se acuerda cuál era el conflicto entre ellos? Esto ya casi al final del capítulo 15. Se corta el audio, profe. Sí. Perdón, ¿cuál era el conflicto? ¿Puedo hablar, pastor? Sí, Livia, adelante. El problema fue que cuando él quería que se llevaran a Juan Marcos, que fueran con Juan Marcos, que viajaran con él. Y entonces Bernabé quería que se llevaran a Juan Marcos, pero
Pablo le dijo que no, porque la primera vez que lo invitaron, él no quiso acompañarlo. Entonces, ¿cómo lo iban a llevar ahora si la primera vez no fue con ellos, que él no estaba de acuerdo? Y ahí entonces ellos se separaron. Entonces, Pablo viajó ¿quién fue que viajó Pablo? Pablo se fue con, Silas, sí, por sí. aquí dice, con Silas, y Bernabé se fue con Juan Marcos. Y Ahí, bueno, sí, eso fue lo que yo encontré. no, excelente, excelente. Ok, Ujú. muy bien. Entonces, de hecho, salió algo bueno del conflicto, ¿verdad? Y no era necesariamente un conflicto pecaminoso, ¿verdad? A veces los creyentes tienen una diferencia de opinión y ninguno está pecando, ¿verdad? Simplemente tenían distintas opiniones y llegaron a un acuerdo de, ok, bueno, yo me llevo a Silas y voy por acá y ¿quieres llevar a Juan Marcos? Pues te vas por allá. Y ellos terminaron separándose, pero no pasa nada. Y de hecho, después, más adelante, es lindo porque Pablo le llama a Juan Marcos su hijo en la fe. O sea, llegan y dice, no, dice, me es útil Juan Marcos en una de sus cartas después. O sea, no es de que, ya no lo quiero, o lo odio o algo feo, ¿no? Es simplemente, no lo vio prudente Pablo llevarlo. Entonces, sí, gracias. Ahí vemos sus chats y Diana, excelente su comentario. Y nos acordamos de que Juan Marcos y Bernabé son familiares, creo que eran como primos o algo así. Y tal vez, o sea, Bernabé le tenía cariño también y es mi primo. Tal vez Juan Marcos era joven, así que tal vez le estaba diciendo, hay que tenerle paciencia, porque uno se va madurando de a poco, ¿verdad? Ok, amigos, una pequeña explicación. Ahora, el Concilio de Jerusalén, esa carta, la carta que escribieron y no sé cómo lo hacían, todos firmaban o algo. Ay, perdón. Pero de alguna manera dejaban en claro que, esta carta es oficial del concilio que se juntó en Jerusalén y primero no es necesario circuncidarse, no es necesario seguir la dieta judía del Antiguo Testamento, o sea, kosher, ¿verdad? No es necesario. Sí, circuncidarse, yo creo que tal vez todos saben, pero por si no, el hombre nace y tiene un prepucio, una capa de piel sobre su órgano masculino, ¿verdad? Y los judíos, desde los israelitas, desde los tiempos de Abraham en el Antiguo Testamento, o sea, unos 2000 años antes de Cristo. O sea, imagínense, durante 2000 años, todos los varones fueron circuncidados, o sea, se quita esa parte, ¿ok? Y eso los distinguía de las otras naciones del mundo, entre las cuales los varones no se circuncidaban, ¿ok? Em, Ahora, o sea, eso fue una señal al mundo de, ellos son diferentes. Ahora, llegaron aquí a ver que no se trata de eso. La circuncisión era una señal para apartarlos. Y vemos en los escritos de Pablo que también viene a ser una lección espiritual de así como se corta esa piel, también necesitamos cortar el pecado de nuestras vidas como una señal de arrepentimiento, ¿verdad? Una circuncisión del corazón, dice Pablo en una ocasión. Pero, o sea, hay una lección ahí, pero ya no es necesario eso para los gentiles. Bien, y tampoco no necesitan comer o prohibir ciertas comidas porque Jesús ya declaró todas las comidas lícitas o permitidas. Em, todas, punto, ¿ok? No hay comida prohibida por la Biblia.
Ahora, la inmoralidad sexual sí queda prohibida. La fornicación, homosexualidad, prostitución, sí, todo eso sí queda fuera. ¿Por qué? Porque el concilio deja en claro que esto no es para cancelar la ley moral de Dios. ¿A qué me refiero con la ley moral de Dios? Pues la idolatría, por ejemplo, sigue siendo pecado. El mal uso del nombre de Dios, em, el honrar a los padres, matar, robar, mentir, eh, adulterio, codiciar. Todo eso sigue siendo pecado, ¿verdad? Lo malo todavía es malo, lo bueno todavía es bueno. Pero las costumbres, las ceremonias, las leyes, los rituales del Antiguo Testamento que eran para los judíos, eso ya no se aplica, ya no se necesita porque todas esas costumbres señalaban a Cristo, pero ya llegó Cristo, así que ya no necesitamos la sombra de Cristo cuando ya tenemos a Cristo. Ya llegó, ya se cumplió, ya no se necesita el sacrificar animales, ya no se necesita prohibir ciertas comidas, ¿ok? Porque ya vino el mero mero, Jesucristo. Ahora, algo interesante pasa. También les dice no comer lo sacrificado a los ídolos em, y dice no comer carne con su sangre, ¿verdad? Habla de cosas así. Ahora, ¿por qué? Miren, no es un pecado comer ninguna comida. Comida es comida nomás. Pablo explica eso en sus cartas. Y un ídolo ni siquiera existe. Comida es comida. No te aleja de Dios, no te acerca a Dios. Comida es comida. Sin embargo, comer carne o cualquier comida dedicada a los ídolos, para muchos cristianos y sobre todo para los nuevos conversos gentiles, eso iba a dar un mal testimonio, iba a confundirlos, ¿verdad? Porque recién salieron de la idolatría y en esa idolatría tal vez preparaban ciertos platillos y iban vinculados esas comidas tal vez con la adoración a cierto ídolo. Entonces, si ellos ven que, pero ahora los creyentes están comiendo la carne dedicada a los ídolos, yo pensé que eran cristianos. O sea, iba a confundirlos, vinculando una costumbre de idolatría con la vida cristiana y para ellos iba a ser muy confuso, sobre todo para los nuevos. Me explico, que todavía no entendían que, la comida es comida, no es pecado. O sea, a lo que vamos es que no solamente hay que pensar en si algo es pecado o no, hay que pensar en cómo, cómo van a afectar a otros mis acciones. ¿Cómo lo van a tomar los demás? ¿Puedo yo con usar mi libertad cristiana para comer o no comer, tomar o no tomar tal cosa? ¿Puedo dañar la fe de alguien, sobre todo alguien nuevo, alguien débil, para el cual es un punto débil? O sea, Pablo dice a veces, todo me es permitido, pero no todo, o sea, no todo conviene, ¿verdad? Todo se puede, pero no, todo se puede comer, pero no siempre conviene, ¿verdad? O sea, usamos nuestro conocimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Usamos nuestro conocimiento de la palabra, pero lo usamos no con un corazón arrogante, no con orgullo de, yo sé lo que es bueno y malo, sino pensando en el bienestar y en la fe de los demás. ¿Ok? Todo se puede, pero no todo es edificante para los demás. Les doy dos ejemplos rapiditos. Uno, yo estoy viviendo por el norte de México, ¿ok? Y ahí por el 11, 12 de diciembre,
mis vecinos estaban preparando un platillo hoy muy sabroso. Se llama la reliquia. Reliquia. Yo creo que no existe en otros países, pero reliquia, la palabra sí, pero el platillo no. Y pues me querían regalar la comida. Y yo, siendo nuevo, no sabía nada de nada, pero después alguien me explicó, ese es un platillo que fue preparado en esas fechas en honor o en adoración a la Virgen de Guadalupe. O sea, básicamente esa comida va vinculada con idolatría. ¿Me explico? O sea, y si alguien aquí todavía está en la fe católica, o sea, no se vaya a ofender. Es simplemente nosotros creemos que solo se debe orar y adorar a Dios, ¿ok? Adoración a los santos, a la Virgen, em, que es una tradición fuerte en muchos países. Eso queda fuera porque la gloria y la honra solamente son para Dios. Bien, solo un punto que debo mencionar. Ahora, igual, otro ejemplo les doy. Por unos años estuve viviendo con unos grupos indígenas y casi todas las familias tenían miembros de su familia batallando con el alcohol, ¿ok? Ahora, según la Biblia, según la Biblia, amigos, no es pecado tomar alcohol, ¿ok? Eh, yo sé que tal vez algunos están en iglesias donde dicen, no, ni una gotita es pecado porque te puede llevar a pecar, pero em, la Biblia nos enseña y nos da ejemplos de que el alcohol también se puede usar para la gloria de Dios. Un poco de vino alegra el corazón. Jesús usa el vino para la Santa Cena. Em, Jesús y sus amigos, o sea, tomaban vino, ¿ok? No es pecado tomar vino. Sin embargo, la Biblia también nos da muchas advertencias contra el abuso del alcohol o de cualquier cosa, ¿verdad? El abuso de la comida, o sea, abusar cualquier cosa, abusar cuerpos, es pecado. Borrachera, pecado. Claramente la Biblia dice, ¿ok? Ahora, volviendo a mi anécdota, viviendo entre grupos indígenas, eh, tomamos la decisión de no vamos a tomar alcohol, porque, o sea, en lo personal, me refiero a mi familia y yo, porque imagínense que en una familia, en una cultura donde muchos estaban batallando con un alcoholismo fuerte, fuerte, fuerte. Si me ven a mí, que yo estaba apoyando en iglesias, misiones, por ahí, si me ven comprando alcohol, ¿cómo iba a afectar su fe, verdad? ¿Qué testimonio les iba a dar? Que a Joel no le importa que estamos batallando aquí en nuestra comunidad con el alcoholismo. Ay, miren a Joel que predica la palabra y enseña la palabra y aquí está comprando, siendo una mala influencia. Aunque yo sé que no es pecado. Si voy, compro una botella, o sea, no es pecado, pero sabiendo que puede dañar la fe de otros, tomamos la decisión de, mejor no lo hacemos, ¿ok? No queremos dañar la fe. Es más importante la fe de mi hermano de que yo use mi libertad, ¿ok? Ahora bien, lo mismo con la carne con su sangre. Sin embargo, esta vez no es para ofender a los gentiles, sin embargo, es para no ofender a los judíos, porque acuérdense que en todo el Antiguo Testamento ellos no comían la carne con su sangre porque la sangre en la sangre es el concepto de la vida, eh, y fue prohibido comer carne con su sangre como señal de que, es que el, la sangre es el precio requerido por el pecado. No comían carne a no ser que se le hubiese quitado la sangre.
comer carne con sangre todavía para los judíos era algo muy impactante, algo muy emocional, o sea, los iba a ofender si los gentiles están comiendo carne con su sangre. Así que en el concilio pidieron, por respeto, como es un tema sensible, delicado, un tema delicado para los judíos, mejor no vamos a comer carne con su sangre, ¿ok? Ahora, o sea, acordaron en eso, por respeto a sus hermanos. Sin embargo, no vayamos a malentender. Esto no es una prohibición para todos los creyentes de todos los tiempos, ¿ok? Muchos malentienden y dicen, ya ven, hoy en día no podemos comer carne con su sangre. No, no es eso. Sí se puede, porque Jesús declaró todas las comidas lícitas, pero en un cierto contexto, si una iglesia, si un grupo de creyentes evalúa la situación y dice, creemos que es mejor no tal cosa, no comer tal cosa, no podemos acordar en eso, pero no porque es pecado o no. Si llegamos a ese acuerdo, es por amor a los débiles, por amor a los creyentes nuevos, para no ofenderlos. O sea, es más bien para no ofender y no confundir y no poner piedra de tropiezo. ¿Ok? Hablé mucho, hablé mucho. Ahora quisiera escuchar sus comentarios. Diana, perdón, veo la mano, la pregunta de Diana dice en el chat, dice, tengo una duda, nosotros entre semana no podemos comer carne. Sí pueden comer carne, sí pueden comer carne, sí pueden comer carne en, en, en Semana Santa, sí se puede, no es pecado. Sí se puede comer carne en cualquier fecha, sí se puede comer carne con su sangre. Y yo sé que para algunos eso es... Pero miren, si usted y yo estamos juntos y si usted me dice, no, eso para mí es ofensivo, pues no lo voy a hacer. Voy a decir, tranquilos, no necesito comer. De hecho, ni me gusta, no lo hago. Solo lo digo de si es pecado o no. No es pecado. Ok. Pero no es mi gusto. Hay en algunos lugares comen, tienen su nombre en cada país, que es morcilla, moronga. Bueno, tiene un nombre diferente pero es en cada país, pero es como un chorizo, con su sangre, es lo que es. Pero bueno, ok, hasta ahí. Entonces, Diana, sí se puede comer carne en cualquier fecha, ¿no? La Biblia nunca prohíbe comer carne en la Cuaresma ni en Semana Santa, pero si uno mismo dice, quiero, por decir, ayunar del carne, dejar de comer carne por un tiempo, uno puede hacer eso si uno decide, pero no es obligatorio. ¿Ok? Bien, perdón, muy bien. Atanasio, todo está claro, dice. Gracias, Atanasio. Grivaldo, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Le damos la palabra. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches, algo tardecito, pero se me enredó un poquito el trabajo, Tranquilo. pero bueno, ya llegué. Esos puntos que está señalando me parecen bastante que hay que aclararlo a la gente, lo que es que un grupo decida no hacer las cosas. Me explico. Si un grupo decide no hacer tal cosa o dentro de su congregación no quiere que los fieles hagan tal cosa, es otra cosa. No quiere decir que la Biblia no lo dice, porque toda la creación fue hecha por Dios y dijo que todo era bueno. Dios no hizo nada malo. Es más, dice la palabra, todo te Amén. lícito, pero no todo te edifica. Eso ¿Verdad? sí. Ujú. Él le puso una restricción al pueblo de Israel y vuelvo y repito, a veces tenemos que ponerlo en la época y en la situación de la época, Ujú. ¿verdad? Restricciones de alimentaciones. ¿Por qué no cerdo? En ese tiempo, imagínate, ellos caminan de noche y de día. ¿Hasta dónde van a llegar caminando con un cerdo? El cerdo no le gusta ni caminar, ¿verdad? No tiene sentido. Aparte de que los cerdos son unos animales que si tú no los cuidas bien, comen de todo.
cadáveres, comen de todo. Por eso que tú ves que en la historia del endemoniado hablan de los cerdos, hablan de un cementerio, porque son animales que tienen esa curiosidad de comer carne humana. En aquel entonces tenían esa costumbre de comer de cualquier tipo de desperdicio. ¿Y qué pasa con el cerdo? El ácido úrico. Si eran personas que se dedicaban a caminar y con el ácido úrico por los aires, ¿qué va a pasar? No pueden caminar, la rodilla le va a doler o le va a molestar. O sea, estaba cuidando a su pueblo de que no cayera en eso malas prácticas, porque imagínate criado unos cerdos caminando. O sea, yo tenía una cría de cerdos, más de 60 cerdos. Ese animal, nada más a 10 pasos para matarlo, era un bochinche moverlo. Imagínate, o sea, ¿cómo vamos a hacerlo? O sea, por eso hay que ponerse siempre en la época y en el tiempo de la situación de qué tú debes hacer y qué no debes hacer. Igual, cuando yo viajo, yo como ligero, yo no como lácteo, yo no quiero un dolor de cabeza, ¿me explico? Porque uno tiene que ser primero en cuidarse, ¿me explico? Entonces, ahí vemos, los adventistas no comen carne, ellos no comen carne, su congregación, que no coman carne, pero mi prima que es adventista, y le digo esta experiencia propia a manera de testimonio, su hijo tuvo un problema con su desarrollo cerebral porque como ella no comía carne, no tenía ácido rojo, ácido úrico, estaba muy por el piso, y eso provocó que el desarrollo del infante fuera débil en el área cerebral. ¿Me explico? Ella tenía la costumbre, ya no comía carne, y yo le digo, mira, tienen que comer carne roja. Ella no, que yo no puedo, no me pasa, que bueno, ya tenía la costumbre, y mira lo que ocurrió. O sea que hay que tener mucho cuidado, lo que son decisiones de hombre con lo que dice la Biblia. Los Salvation Army, el ejército de salvación, ellos tienen dentro de su doctrina o de su norma, prohíben beber licor. ¿Pero por qué prohíben ellos beber licor? A muchos dicen que es hasta bíblico, que es mentira, pero bueno, porque ya lo sabemos, ya le di hasta los versículos, ¿verdad? De donde dice que sí se puede. Ellos tienen dentro de su rutina no beber licor, por es que cuando ellos se crearon para rescatar personas con problemas de alcoholemia. Y si tienes problemas de alcoholemia, ¿cómo tú vas a permitir que la gente que te va a rescatar tengan la osadía o pensar beber un poco de licor frente a esas personas? Así que esos detalles hay que tenerlo mucho. Hablaron sobre la Semana Santa. La Semana Santa, si se pone a ver, murió en Pentecostés porque él era el Cordero de la Muerte, pero entonces los católicos tuvieron que ver qué inventaban para crear una Semana Santa, porque si fue en Pentecostés, ¿de dónde cae la Semana Santa? Entonces ya ahí tenemos otro ajuste técnico a la historia católica sobre la Semana Santa, para que tuviera un poquito de cintura, porque si fue en Pentecostés y él era Cordero de la Muerte, ¿dónde cae la Semana Santa? ¿Verdad? Ok, ese es todo. Gracias, Grivaldo, por sus comentarios. Ok. Y sí, entonces sí, estamos hablando bueno, de decisiones que tomaron para ayudar a cristianos sensibles, ¿verdad? Que iban a encontrar ofensivas, esas costumbres, ¿verdad? Entonces, bueno, y esos temas sí aborda Pablo en sus cartas a los Corintios. Bien. Y gracias, Grivaldo. Ok, Alexis, le Así damos es. la palabra. ¿Cómo está? Gracias, pastor. Buenas noches para todos. Mire, pastor, yo lo que quería era completar el comentario que usted hizo hace un ratico sobre el medio hermano de Jesús. ¿Sabe que Pablo confirma, ese comentario lo confirma Pablo en Gálatas 1:19, donde él dice que él, bueno, venía creo que de Arabia y fue a buscar a Pedro y dice que no lo encontró, pero que el único que él consiguió fue a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, Está. ahí está confirmando que sí es hermano. Bueno, y él lo dice Pablo así de manera que dice, y no son, y es verdad, o sea, no es mentira lo que estoy diciendo. Él lo confirma de esa manera. Okay.
Yo creo que el texto dice el que decían que era el hermano de Jesús. Si no me falla, creo que es Gálatas, creo que el último capítulo. Déjame buscarlo. Ok, Gálatas. pero no está Sí, de mal sí. el detallito ese. ¿Me explico? Sí, sí. No, no, pero Jesús sí tenía un hermano con ese nombre, o sea, medio hermano de sangre con ese nombre. Y sabemos que en el libro de Hechos, capítulo 1, sí habla de que, acuérdense que por un tiempo los hermanos de Jesucristo, digamos que ni creían en él por un tiempo, ¿verdad? Pastor, Pero me ahora sí, interrumpe. después de su muerte y su resurrección, hasta nos dice que su madre y sus hermanos ya son miembros de la iglesia en Jerusalén. Y pues, o sea, con razón, ahora uno de sus hermanos ahora llega a ser uno de los líderes de la iglesia en Sí, Jerusalén. Pastor, le fue interrumpo fue el ahí le primer publiqué el obispo de versículo. la iglesia de Jerusalén, ese Santiago. Santiago, sí, sí. Ok, Sí, gracias, primer obispo. Grivaldo. Atanasio, perdón, le damos la palabra. Pastor, ahí Sí. publiqué el versículo que el hermano dijo, Gálatas 1:19, ahí está en el chat, mírelo. Gracias, gracias. Bueno, entonces tal vez no, sí, tal vez no estoy loco. Yo traía en la cabeza que era el hermano medio hermano de Jesús, y yo creo que eso sí nos da un sustento bíblico. O sea, no es nada más de que. Gracias por escudriñar y examinar y poner a prueba todo, porque los profesores, la Biblia nunca se equivoca, la Biblia nunca falla. Pero los profesores sí podemos cometer errores, nos podemos equivocar. Así que hay que poner a prueba todo lo que decimos, ¿ok? Por favor, me encanta eso de que tengan el espíritu de los de Berea, ¿verdad? Ok, amigos, vamos a la conclusión. Consolidar. ¿Qué pecado vemos en esta historia y en el espejo, en la persona que vemos en el espejo? ¿Qué pecado identificamos en Hechos 15? Pastor, ahí podemos decir entonces como en el video que había discriminación, idolatría, y estaba la parte de la fornicación, pues de los pecados que son como que, de lo que ellos hacen, la excepción que ellos hacen. Y vemos que hoy en día, pues en la iglesia hoy, vuelve y se repite. De igual modo, sabemos que muchas iglesias, aunque no se note, por ejemplo, yo con mi esposa siempre hablamos eso, hasta qué punto nosotros realmente sí nos amamos de verdad, como dice la palabra, porque nos cuidamos y estamos pendientes de las cosas que han de venir o suceder, pero no nos cuidamos de realmente uno amarse de la iglesia como tal y aceptar a las personas como tal. Y pues, y uno siente muchas veces rechazo, a pesar de estar en iglesias que supuestamente son cristianas todos. De cuanta manera sí estuve en iglesia y pues ahí éramos discriminados por ser negros y eso ocasionó una pequeña división, así la gente que eran mestizos se iban saliendo y apenas dejaban la iglesia, tanto que decían al pastor, nos vamos para que queden los negritos. Gracias, Atanasio. Yo creo que todos aquí en el grupo de alguna manera hemos sentido, sea en la iglesia o en el trabajo o en la vida, en la sociedad, hemos sentido alguna clase de discriminación, ¿verdad? Puede ser discriminación de género, ¿no? Contra las mujeres, contra los hombres, contra personas de cierta edad, ¿verdad? Discriminación contra niños, contra jóvenes, contra los que ya son grandes, contra el racismo, como dice Jackie. em, Discriminación contra personas de cierta clase socioeconómica, ¿verdad? Las iglesias suelen batallar con eso, que se les pone mucha atención a los que tienen plata y a los que no tienen a veces no, ni los toman en cuenta. Sí, son bienvenidos, pero Ah, bueno, listo, ya vamos para allá. sí, entonces todo tipo de discriminación existe, pero específicamente
La clase de racismo que se ve aquí es como que sí son bienvenidos, pero les vamos a poner trabas. Sí pueden venir, sí pueden ser parte de, pero tienen que ser como nosotros. Justo como lo dice Diana en el chat, discriminación de parte de los fariseos a los gentiles o hermanos hoy en día son discriminados y apartados de la iglesia por el rechazo de los demás hermanos, por hacer diferencias con algunos sí, otros no. Eso sí, hoy en día. Y acuérdense, amigos, queremos también mirarnos en el espejo con esta pregunta, decir, yo también, seamos sinceros, en algún momento nosotros también hemos discriminado. Así con frases como, ay, esa gente, esa gente. Y, y sí, incluido lo que mencionó Atanasio, que los que son de piel oscura dicen que, ay, no, los que son de piel blanca son racistas y los que son de piel blanca discriminan contra los que son de piel oscura y mestizos. Así somos, ¿verdad? Así somos como seres humanos. Nos fijamos en lo exterior, en la apariencia, que cómo se viste uno. Eh, en algunos lugares es de, qué colegio van, o qué esto y aquello, si tienen autos y no tienen autos y esto. Amigos, ¿qué eso qué? Em, si quieren leer una muy buen tratamiento de ese tema, lean la carta de Santiago. Él habla muy fuerte contra discriminación dentro de la iglesia, sobre todo en cuanto ricos y pobres, los que tienen mucha plata y los que no. Él habla fuertísimo contra los que hasta él humilla a los ricos y exalta a los pobres. Es muy interesante. Pero bueno, entonces el pecado que queremos confesar es discriminar y poner trabas en la iglesia. Si van a venir, tienen que ser como nosotros, tienen que cantar como nosotros, tienen que cantar nuestra música, tienen que hablar como nosotros, vestir como nosotros, comer como nosotros. Y si no es así, pues que no vengan. Ush. Bueno, pero sí, el punto, amigos, con esta pregunta es justo lo que dice Diana en el chat, es reconocer nuestro pecado y decir, me arrepiento y ya no lo quiero hacer porque sé que es un pecado grave contra Dios. ¿Okay? Sí es pecado contra el prójimo, pero primero con el pecado siempre dirigirnos a lo vertical con Dios y decir, wow, Dios, ¿cómo te he ofendido? Okay. Tú moriste por todos y aquí estoy. Tú no haces excepción de personas, pero yo sí. Qué pena. Qué pena, Dios. Sálvame de mí mismo, sálvame de mis pecados. Y ahora llegamos a lo más bonito de todo. ¿Qué palabras y versos de esta historia vemos el amor de Dios? Para la gente en la historia, pero para nosotros también. ¿Dónde vemos el amor? ¿Qué frase, qué verso te gusta, que te da consuelo, te anima, te fortalece? ¿Dónde ves buenas noticias en esta historia? Livia, por favor. Veo varios aquí. Veo en el versículo 10 del capítulo 15. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos los yugos que ni nuestros padres nosotros hemos podido llevar? Y veo aquí el 28 cuando Pablo les dice, porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer ninguna carga más, que estas cosas son necesarias, estas cosas necesarias. O sea, ¿por qué ponemos carga? ¿Por qué ponemos carga? Me llama mucho la atención lo que estaban hablando. Es verdad, es porque realmente, como dice Pablo en Romanos, en el capítulo 13, o se me escapa, que dice, cuando el amor del Señor, el amor de Dios
se derrame por el Espíritu Santo en nuestros corazones, allí vamos a ver las cosas diferentes. Allí es que vamos a ser unos verdaderos cristianos, porque Jesús no hace acepción de personas, Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros los que estamos allí y que los líderes, los que sea que estén liderando, no han entendido cuál es la misión que Dios nos ha mandado, cuál es la misión que tenemos en cada congregación. Y por eso es que la venida del Señor se está acercando cada día más, porque Él está ya cansado de hablarnos. Mire cómo nos está hablando en estas enseñanzas día tras día. Entonces, esta enseñanza nos las está trayendo a nosotros para que entendamos, abramos nuestro corazón y que se derrame ese amor en nuestros corazones. A mí me gusta mucho la parte cuando ustedes entran y desde el principio que nos decían a nosotros que aquí en estos grupos no decimos tú estás equivocado, tú estás mal, esto no es así, esto no es así. Nos respetamos, porque todos somos diferentes. Entonces Dios nos está llamando a un cambio interno, como Pablo dice, Santiago dice, Pablo dice que circuncidemos nuestros corazones. Y al circuncidamos es que vamos a dejar que Dios se derrame allí, que su gracia, su favor y su amor se derrame allí y podamos ver a los otros como Cristo los ve. Gracias, mi profe. Gracias, Livia. Sí, Livia nos ayuda a enfocar en el tema de cargas y trabas. Y gracias a Dios, porque la fe que tenemos, el evangelio que tenemos, no es un evangelio de más reglas, en que Dios nos carga con más reglas y más reglas y más reglas y cumple, hay que cumplir y hay que hacer, tienes que. No. Jesucristo dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Y Jesús no está hablando solamente de cansancio físico, está hablando a un pueblo que estaba cansado espiritualmente de los fariseos. Los fariseos siempre los hacían sentir mal, o sea, y no sentir mal en el sentido de que les estaban predicando la ley para mostrarles su pecado en amor. No, los fariseos simplemente los hacían sentir más cargados con más reglas que nunca iban a poder cumplir. Pero los fariseos nunca les daban buenas noticias, nunca les daban descanso, nunca les daban el amor de Dios, el evangelio, consuelo, perdón de pecados. Nunca les enseñaban de Jesús. Y ahora viene Jesús y dice, carguen con mi yugo, aprendan de mí, porque yo soy apacible, humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mi yugo es suave, mi carga es liviana. Eso es lo que queremos. ¿Quieren ponerles una carga a las personas? Pónganles la carga liviana de Jesucristo. La carga que les damos a la gente es saber, pues yo te cargo perdón de tus pecados, yo te cargo la salvación, yo te pongo la carga que más bien carga este regalo que Dios te está dando. Cárgalo con gusto, cárgalo livianos, libres, porque ya tenemos la vida eterna. No se trata de hay que cumplir, tienes que. Y ahora que estamos livianos, ligeros, con la salvación ya ganada, garantizada por Jesucristo, decimos, wow, ahora sí quiero servirte, Jesús. Quiero vivir para ti. Quiero hacerlo. Porque ya se quitó la carga. Ya se quitó la presión ya no tenemos que alcanzar la perfección, porque ya Dios nos ve como perfectos en Cristo. Cuando Dios nos mira, Él ve Cristo. Ok, hermanos, la última, tenía 1 o 2 más diapositivas, pero ya se nos acabó el tiempo porque yo hablé demasiado, pero siento que hubo puntos que necesitaban aclararse.
Y pues gracias por su paciencia. ¿Qué les parece si terminamos con una oración? La próxima tarea va a ser del siguiente capítulo, el capítulo 16, el segundo viaje misionero de Pablo, pero les daré más detalles ahí en el grupo de WhatsApp. Y solamente para que sepan, el proyecto final va a ser un examen por escrito. No se asusten. Vamos a hablar un poco de el contenido del curso y también un poco del último paso de consolidar, en el cual identificamos pecado, evangelio o la gracia en la pregunta 7 y luego la aplicación personal a nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? No se asusten. No, nada de miedo. No es como un examen del colegio, del bachillerato, de la universidad. No, nada de eso. Ok, amigos, vamos a terminar con una oración. Padre Santo, gracias porque nuestra carga ahora es liviana, sabiendo que la carga pesada ya la llevó tu Hijo Jesús a la cruz con él. Ya la pagó él. Ya, pues, ahora nosotros somos libres. No haces acepción de personas, no importa la piel, la raza, de dónde somos, de qué barrio, de qué clase socioeconómica, los que tienen o no tienen plata, no importa eso, porque todo eso es terrenal. Todos nosotros somos ricos en fe. Tenemos las riquezas espirituales, las riquezas celestiales que nos están esperando en la gloria, en la vida eterna. Y lo de aquí y ahora es pura gracia. Si tenemos techo, alimento, con eso nos basta y estamos agradecidos por todo lo demás también. Señor, que nosotros también guárdanos para que no discriminemos ni en nuestras iglesias, ni en nuestros corazones contra nadie, Señor, sino que los miremos a todos con los ojos tuyos, mirándolos con amor, mirándolos con esperanzas de ver que ellos también se salven, para que todos, de todas las naciones del mundo, que estemos juntos en la gloria contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Amigos, excelente Amén, resto de la pastor. semana. Bendiciones y nos vemos lunes. Lunes y miércoles, próxima semana, son las últimas clases de este curso, ¿ok? Ya nos queda poco. Gracias, pastor. Feliz noche a todos. Bendiciones. Amén, pastor. Bendiciones a todos. Gracias, Amén. Jackie. Que descanse Diana, Atanasio, Alexis, Aurea, Carolina, Carmen, Que Rivaldo. Bendiciones a Bendiciones, todos. hermano. Que todos descansen y tengan un buen fin de semana. Próxima clase.